Saludos estudiantes, vamos a ver ahora la cuarta parte y última parte sobre instrumentación sísmica que nos habla sobre los sismógrafos modernos. En la última intervención pudimos ver cómo los instrumentos se fueron desarrollando hasta llegar al momento de que desarrollamos un sistema que fue sumamente sensitivo y que se podía utilizar para detectar eventos sísmicos muy lejanos, y esto gracias a la intervención de Galitzin proveyendo el componente electromagnético a los instrumentos. ¿Ven? Así que podemos observar aquí en esta figura el concepto básico de cómo funciona un sismógrafo. Tenemos la parte del sismómetro, que es la que nos va a decir, ¿verdad? En este caso este es el vertical y estos son los horizontales. Pues la masa se mueve hacia los lados aquí, esta masa se mueve hacia arriba y hacia abajo. Pasan a un amplificador, el tiempo queda grabado y eventualmente un galvanómetro que va a mover una aguja. ¿Bien? Y entonces esta aguja se va a ir escribiendo en un papel, que ese papel tiene un tambor giratorio. Así que eso es con lo que nosotros terminamos en la charla pasada. Ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos hoy día. Pues hoy día no tenemos estos instrumentos, aunque uno podría hacer un instrumento como este. Hoy día tenemos instrumentos como los que tenemos aquí a mano derecha, y es como un sistema que mide poco más de un pie de alto, ¿verdad? Y tiene los tres componentes aquí. Tiene los dos horizontales, el vertical, todo en uno. Y esto se pone idealmente en una bóveda, cosa de que el ruido de la superficie no nos moleste. ¿Bien? Así que hoy día tenemos no solamente un sensor, tenemos acelerómetros que podemos observar aquí, aceleración. Tenemos sensores sísmicos que si el acelerómetro mide aceleraciones, pues el sensor sísmico hoy día está determinando velocidad, ¿verdad? Centímetros sobre segundo. Y tenemos desplazamiento. Así que tenemos una combinación de tres instrumentos, todos en su dominio: desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Okay? Así que básicamente si nosotros hacemos la derivada del desplazamiento, pues terminamos con velocidad, y derivada de la velocidad terminamos con aceleración, y lo mismo si vamos hacia atrás. Integramos la aceleración, terminamos con velocidad, y si integramos velocidad terminamos con desplazamiento. Hoy día nosotros podemos hablar sobre cuáles fueron los eventos, los sucesos que terminamos nosotros con la red global de sismógrafos. Pues todo comienza, ¿verdad?, con la idea de John Milne, que en 1900 a 1920 desarrolla su propia red, y esta es una red de estaciones de esos sismógrafos que tiene una distribución global, ¿verdad? Se puede decir que es una distribución global, aprovechando los territorios británicos. Para esta época, pues Inglaterra tenía muchísimos territorios en diferentes partes del mundo, y pues aprovecharon eso para poner un sismógrafo en cada uno de estos sitios y poder grabar estos sismógrafos, poner a grabar y producir estos sismogramas, y que luego eran enviados por barco de regreso a John Milne en Inglaterra. Otra distribución global de sismógrafos es la de los jesuitas, que entre 1900 y 1950 llegaron a tener ubicaciones, ¿verdad? Los jesuitas tienen un despliegue de diferentes lugares donde están, ¿verdad? Por lo tanto lo hace una buena distribución global, y tenían sismógrafos en diferentes partes del mundo. Pero realmente donde se disparó esta ventaja de tener instrumentos ubicados globalmente fue a partir de los 1970, cuando tenemos la red sismográfica global, WWSN. Y esta estaba auspiciada por los Estados Unidos. Tenía la ventaja de tener instrumentos estandarizados, o sea que era el mismo instrumento en diferentes sitios, y tenía 6 canales. Son 3 canales de periodo corto y 3 canales de periodos largos. Y nosotros podemos observar aquí la razón por la cual tenían 6 canales. Pues tenían un instrumento que grababa a largo
largos periodos y un instrumento que grababa a periodos cortos. ¿Y cuáles son esos periodos cortos? ¿Verdad? Podemos observar la frecuencia. Y estas curvas que están aquí representan la respuesta de estos instrumentos a esa frecuencia en específico. Así que nosotros queremos ver con el periodo corto las ondas de cuerpo, y con los periodos largos pues generalmente las ondas superficiales. Así que necesitábamos tener 3 canales para periodos cortos, 3 canales para periodos largos, y por lo tanto era muchísimo material. Aquí podemos observar cuáles eran los periodos de esos rangos, ¿no? Entre los periodos cortos 0.05 a 5 segundos y periodo largo entre 5 a 100 segundos. Y el problema de esto es que ocurría clipping, y clipping es cuando se saturaba la señal. Por ejemplo, ocurría un evento sísmico muy cercano al instrumento, pues entonces recordemos que esto era una aguja, y la aguja subía y bajaba, ¿verdad? Para hacer el sismograma. Y como pueden observar en esta figura, este es la traza del lugar antes de que llegara la onda que va a crear el clipping. Entonces de momento sube, llega hasta cierto punto y llega hasta abajo, y si se fijan, la aguja no puede sobrepasar más de esta línea de aquí, a diferencia de esta de acá, ¿verdad? Esta es su línea base, podía llegar hasta aquí y podía llegar hasta acá, pero no podía subir más de eso. Por lo tanto, la aguja quería subir más allá, pero no lo permitía mecánicamente. El instrumento no podía permitir que la aguja se sobrepasara. Por lo tanto, se dañan los datos. Y tenían ese problema los instrumentos de la WWSS-N. Luego, ¿verdad? Viendo estas limitaciones, entonces aparece la Red Nacional Global Sismográfica, conocida como el GSN, el Global Seismographical Network. Y entonces empezó a utilizar estos instrumentos. Fíjense, este es el sensor, se conoce como marca Teledyne, modelo Geotech S13, y tenía uno por cada componente. Son 2 horizontales. Fíjense que estos 2 están acostados. Este está orientado norte-sur, este está orientado este-oeste, y este está parado, así que está determinando el vertical. Bien, entonces esto iba, ¿verdad? Cada cable por aquí iba amarrado a este sistema que tenemos acá, que era básicamente el digitalizador, y de ahí salen estos otros cablecitos hacia acá, que vienen siendo los tambores giratorios que van a grabar. O sea que aquí tenemos el sismómetro, ¿verdad? Tenemos aquí la capacidad de grabado uniéndola con el reloj para la cuestión del cronómetro. Y esto, ¿verdad?, es el segundo componente del sismógrafo. Y el tercer componente del sismógrafo viene siendo el grabado. Y aquí podemos observar los sismogramas, que es el resultado de cada uno de estos sismogramas, representa cada uno de estos instrumentos. Aquí podemos ver el caso de un tambor giratorio grabando un sismograma, ¿verdad? Aquí podemos observar este sistema de aquí, no tiene tinta, es un sistema termal. Que este papel, todo lo que esté aquí en negro, representa que, ¿verdad?, tú le envías un voltaje por aquí, otro voltaje por acá, y esta agujita por aquí está bien caliente y marca el papel a medida que se va moviendo, y pues no tienes ese problema de tinta, ¿no? Pero se puede observar claramente el clipping aquí. Fíjense, esto es un clipping bastante severo. La aguja no puede moverse más allá y se queda ahí en un rango específico. Otro más que teníamos antes es el papel ahumado. Fíjense, todo esto que está aquí es un sismógrafo y aún todavía están en uso, todavía funcionan. Y tenemos un papel que lo ahuman, le pasan un humo, ¿verdad?, ponen un calor y se genera un fuego, ¿verdad? Entonces genera este humo bien negro y tiznan el papel, cosa de que cuando tú lo pongas aquí, la aguja lo único que hace es raspar la ceniza pegada, y entonces se nota el sismograma. Y luego esto lo sacan de ahí, le pasan un fijador y eso no sale más nunca. Si se fijan, son métodos muy arcaicos, son bastante, para nuestra tecnología son bastante atrasados. Así que, ¿qué usamos hoy día?
pues ya no utilizamos métodos análogos como estamos viendo anteriormente, sino métodos digitales. Y el formato digital permite extraer mayor información, no solamente de cuándo ocurren las diferentes fases a medida que van llegando a nuestra estación, sino información sobre ese proceso de ruptura, que no es otra cosa que el comportamiento de esa onda cuando va viajando a través de la Tierra hasta nuestra estación. ¿Okay? Así que el detalle de nosotros poder saber, el detalle de nosotros poder saber toda esa información está en la tasa del muestreo, en el sampling rate. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo hay entre puntos de información? ¿Okay? Eso es lo que dice. ¿Cuánto tiempo pasa entre la recolección de datos? ¿Okay? Hoy día se usan entre 1 a 100 muestras por segundo. SPS son samples per second. Esto también puede ser hertz, ¿verdad? Cuánto, ¿verdad? Cada medida se toma en un cierto tiempo dado. Y todo este tasa de muestreo depende de el uso que se le vayan a dar a los datos. ¿Okay? Así que nosotros tenemos hoy día sismogramas también, pero son sismogramas digitales que nos permiten, ¿verdad? Si aquí nosotros podemos observar los diferentes puntitos, pues los puntitos nos están dando una tasa de muestreo. La tasa de muestreo muy baja, pues puede perder detalle, definición, ¿verdad? Mientras una tasa de muestreo alta nos va a dar mayor detalle, mayor resolución. Sin embargo, a medida que nosotros incrementamos la tasa de muestreo, también vamos a incrementar el tamaño del archivo que vamos a guardar. ¿Bien? Así eso es exactamente igual cuando tenemos nuestras cámaras en nuestros teléfonos, ¿verdad? Si nosotros tomamos una foto a una resolución muy baja de pocos megapíxeles, pues entonces no la vamos a poder ampliar mucho porque no tiene mucho detalle, pero a la misma vez no ocupa tanto espacio. Ahora, si nosotros le ponemos la resolución máxima y tomamos todas las fotos con esa resolución máxima, sí vamos a tener mucha resolución, pero se nos va a llenar la memoria del teléfono muy rápido y no vamos a tener para almacenar tanta información. Así que los datos digitales funcionan de la misma manera. Bien, así que ¿qué nosotros utilizamos hoy día? Pues ya no estamos utilizando un sismógrafo electromagnético como el de Galitzin. Ahora utilizamos, ¿verdad? Todos los avances de la tecnología hacen que nosotros podamos utilizar un método que se llama force feedback. Y el diseño del force feedback incrementa la estabilidad del sismómetro, por lo tanto tenemos mejor capacidad de mitigar los efectos del periodo y de la resonancia. ¿En qué se basa el diseño del force feedback? Básicamente hay una corriente eléctrica que es proporcional al desplazamiento de esa masa cuando viene la onda sísmica. Y lo que hace es que contrarresta la masa. O sea que la masa siempre la quieren tener en el mismo sitio. Y cuando viene la onda sísmica, pues la masa se va a mover, pero entonces el sismómetro lo que va a hacer es que va a tratar de dejarla siempre en el mismo sitio. ¿Y cuánto voltaje le aplica, ¿verdad? ¿Cuánta corriente hay que aplicarle para entonces mantener siempre la masa en el mismo sitio? Pues entonces va a ser eventualmente nuestro desplazamiento en velocidad. Y esto permite tener un rango mucho más amplio. Se conoce como un rango dinámico que podemos grabar ondas sísmicas de diferentes periodos. ¿Okay? Así que podemos ver en esta gráfica, las curvas aquí representan las respuestas de instrumentos anteriores. Por ejemplo, aquí podemos ver la de la primera red global, periodos largos. Pues generalmente en la parte de la cima es donde mejor ese instrumento graba esa onda, ¿verdad? Tenemos el de Milne-Shaw, tenemos el AIDA, otra red internacional, y fíjense cómo es el broadband. El broadband tiene una capacidad de grabar un rango bastante amplio de frecuencias. Hoy día nosotros no tenemos un sistema análogo, hoy tenemos un sistema digital. Y como podemos ver en estas gráficas, nosotros podemos determinar el sismograma, ¿verdad? El sismograma, que se pueden observar los tres los componentes, ¿verdad? Que podemos observar, y también podemos determinar movimiento de la partícula, o sea que nos permite toda esta información.
Hoy día también podemos observar que la distribución de las estaciones sismográficas es bastante amplia. Todas estas estrellas representan estaciones sismográficas globales, y mientras nosotros tengamos mayor cantidad de estaciones sismográficas, vamos a tener mejor capacidad de detectar dónde están los eventos sísmicos. En nuestra zona de Puerto Rico y del Caribe tenemos la distribución que se puede observar en esta gráfica. Para Puerto Rico, República Dominicana y las Islas Vírgenes tenemos esta distribución de estaciones sismográficas que nos permiten localizar eventos sísmicos en cualquier parte de esta área, y también en la red sísmica de Puerto Rico recibe información de todas estas estaciones en la cuenca del Atlántico. Tenemos estaciones en Sudamérica, en Centroamérica, en otras partes de las Antillas Menores y en algunas islas, que nos permite también detectar eventos sísmicos a través de todas estas áreas. Bien, así que podemos ver en esta figura todos los triángulos representan estaciones sísmicas. En el caso de la red sísmica de Puerto Rico podemos observar cómo están diseñadas. Tenemos aquí una figura en donde se encuentra esta torta de cemento, ¿verdad? En realidad es una bóveda, la podemos observar aquí a mano derecha. Y esa bóveda es como una caja de cemento que está enterrada, y lo podemos observar aquí en este diagrama. Tenemos esa bóveda, la cual nosotros ponemos nuestro sensor sísmico allá abajo, y que nos permite poder grabar la señal sísmica que viene desde lejos, ¿verdad? De diferentes eventos sísmicos. Entonces tenemos acá afuera una serie de instrumentos en el cual vamos a agarrar esos datos y los vamos a transmitir hacia un sitio de acopio. En esta estación que estamos viendo, esta es en Manatí, en la Hacienda La Esperanza, tenemos un sensor sísmico de velocidad, un sensor sísmico de aceleración, y también tenemos un GPS, un GPS que es de desplazamiento de la corteza. Si nosotros abrimos esa bóveda que vimos ahí, vamos a ver adentro el sensor sísmico. Fíjense dónde está. Esto generalmente se llena de un aislante para mantener la temperatura constante. El sensor de aceleración, un acelerómetro, es bastante pequeño, no necesita, no es tan sensitivo como el de velocidad. Y aquí podemos observar pues baterías, la caja de la instrumentación que hay. Aquí podemos observar, ¿verdad?, figuras, fotos que nos muestran cómo son. En términos de instrumentación podemos observar, estos son diferentes modelos de instrumentación sísmica que empleamos en la red sísmica. Todos estos son sensores de velocidad, y este es el sensor de aceleración. Y estos son los sistemas que agarran esa señal y la convierten en digital, y pueden hacer las diferentes tasas de muestreo. Bien, eso concluye entonces nuestra charla sobre instrumentación sísmica, nuestra parte sobre sismógrafos modernos.